Hola, hola, bienvenidos. Hoy día domingo 20 de junio del 2021, Día de la Bandera aquí en nuestro país, la República Argentina. Estamos de fiesta, por supuesto, homenajeando a uno de nuestros símbolos patrios y esperamos que allí donde estés bendecido y por supuesto también celebrando junto a los papás, porque también aquí celebramos el Día del Padre. Para todos ellos, un fuerte abrazo y muchas bendiciones y comenzamos con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula Ven Espíritu Santo. Pasar tiempo en la presencia de Dios es la actividad más importante de tu vida. Necesitas la presencia de Dios en tu vida más de lo que necesitas ninguna otra cosa. ¿Pero dónde encuentras la presencia de Dios? Recuerdo muy bien la primera vez que escuché a alguien hacer una de esas oraciones muy antiguas de la iglesia. Ven, Espíritu Santo, con una expectativa real de que el Espíritu Santo vendría. Era un domingo por la noche, allá por el año 1980 y tantos. Habíamos tenido un encuentro después de un servicio y al orar, ven Espíritu Santo, vimos cómo sucedieron cosas notables. Vimos a gente ser llena del Espíritu Santo con manifestaciones físicas similares a aquellas descritas en el libro de los Hechos, cuando habla del día del Pentecostés. Vimos sanaciones físicas extraordinarias que sucedieron al día siguiente cuando alguien oró de nuevo diciendo, ven Espíritu Santo. Dios siempre está presente con su pueblo por medio de su Espíritu. Cuando oras, ven Espíritu Santo, estás pidiendo un mayor sentido de la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento hubo veces en que el Espíritu Santo llenó a una reunión de personas de manera soberana y espontánea. También hay otras veces en las que los discípulos oraron pidiendo el Espíritu Santo. Después de haber orado, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. En el pasaje del Antiguo Testamento de hoy leemos cómo la gloria del Señor había llenado el templo. Cada uno de los pasajes de hoy nos dice algo acerca de cómo disfrutar de la presencia de Dios que viene por medio del Espíritu Santo y nos da poder. El Salmo 76 nos habla del anhelo de estar en la poderosa presencia de Dios. En el templo de Jerusalén no era primordialmente un lugar de sacrificio, sino el lugar de la presencia de Dios. El salmista escribe, Dios es conocido en Judá, su nombre es exaltado en Israel. En Salem se halla su santuario, en Sión está su morada. Salem es el antiguo nombre jebuseo para Jerusalén y Sión es la palabra que se usa con frecuencia para referirse a Jerusalén como el punto focal de la presencia de Dios entre su pueblo y el Antiguo Testamento. Este es un lugar de su tienda donde reside, donde Dios mora. Esta es la razón por la que el pueblo de Dios tenía tanta pasión por Jerusalén y particularmente por el templo. Anhelaban, al igual que nosotros lo hacemos en nuestro interior, la presencia de Dios. La sorprendente verdad es que por medio de Jesús podemos conocer la presencia de Dios en nosotros y entre nosotros, su pueblo, donde quiera que estemos, Él mora en ti por su Espíritu. Hechos capítulo 3 y 14 nos habla de llenarse de la poderosa presencia de Dios. Desde el día de Pentecostés, la gracia de Dios que da poder vino sobre su pueblo. En el pasaje de hoy leemos que fueron una vez más llenos del Espíritu Santo. Todo cristiano tiene ahora el Espíritu Santo morando en él. En este pasaje vemos el impacto de la presencia de Dios que colma de poder cuando estás lleno del Espíritu Santo. Primero, efectividad. En Antioquía las masas se reunían para oír la palabra del Señor. En Iconio hablaron de tal manera que creyó una magnitud de judíos y de griegos.
El Señor confirmó su mensaje permitiéndoles hacer señales y prodigios. Esto no significa que todo el mundo en la iglesia disfrutarán de una salud perfecta en la vida, más bien, vemos una anticipación del reino de Dios futuro para que el Evangelio pueda avanzar y triunfar. El segundo punto es la oposición. No des por sentado que si Dios está contigo, no encontrarás ninguna oposición significativa. Estos incidentes nos recuerdan que de hecho suele ser lo contrario. El enemigo intenta fomentar oposición y dificultades donde Dios está obrando. En Antioquía algunas personas se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, por tanto los expulsaron de la región. En Iconio aquellos que se negaron a creer incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Tomaron maltratos e intentaron apedrearlos. El tercer punto es el gozo. Tu felicidad no depende de que esté ocurriendo. Hay una alegría profunda que vino de la presencia de Dios. En medio de toda la oposición, después de haber sido forzados a abandonar Antioquía, los discípulos fueron a la siguiente ciudad, Iconio, llenos de alegría y del Espíritu Santo. Y el último punto que vemos es la valentía. El Espíritu Santo te dará la valentía a pesar de la oposición. En Antioquía, Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. En Iconio, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, a pesar de la oposición y del complot que había en marcha. Continuaron anunciando las buenas nuevas. Primera de Reyes capítulos 7 y 8 nos habla de la poderosa presencia de la gloria de Dios. ¿Por qué razón no querrías pasar tiempo con Dios? Nos pasamos horas en las redes sociales mirando la televisión o las pantallas de nuestros teléfonos, como escribe Joyce Meyer. Parece que no tenemos ningún problema en intervenir o invertir nuestro tiempo en ir detrás de aquellas cosas. La verdad es que el diablo nos combate más en el área de pasar el tiempo con Dios de lo que hace en ninguna otra área de nuestras vidas cristianas. De hecho, Satanás preferiría mucho más que nos involucráramos en todo tipo de actividades religiosas en vez de pasar tiempo con el Señor. Este pasaje nos ayuda a comprender lo increíble que es pasar tiempo en la presencia de Dios, el extraordinario privilegio que está a tu disposición como seguidor de Jesús. En este pasaje del Antiguo Testamento acerca de la construcción del templo físico de Jerusalén, lugar donde Dios morará para siempre, adquiere un significado completamente nuevo cuando lo lees a la luz del Nuevo Testamento. El templo de Jerusalén prefigura la morada de Dios dentro de los corazones de los creyentes en el Nuevo Testamento. El arca de la alianza o el arca del pacto representaba en particularidad la presencia de Dios. El apogeo de este templo, tanto al ser preparado para su uso como en la alabanza de Salomón, era la colocación del arca de la alianza en el mismo. El arca no tenía nada más que las 2 tablas de madera que Moisés había colocado en ellas, o en otras palabras, los 10 mandamientos. Cuando tú, el pueblo de Dios, vives bajo la palabra de Dios, descubres que el Espíritu de Dios acrecienta su experiencia de la presencia de Dios. Leemos, cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Cuando oramos, ven Espíritu Santo, estamos orando por un acrecentado sentido de la presencia de Dios en nosotros. Esto es lo que solemos experimentar frecuentemente cuando hacemos esa oración. Aunque Dios está presente en todas partes, no siempre sentimos su presencia. Seguramente lo que describe como un sentido acrecentado de la presencia de Dios es lo que Salomón estaba describiendo cuando dijo: yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Puede haber momentos particulares en los que experimentemos la presencia de Dios al estar con los demás, pero también puedes experimentar esta presencia al pasar tiempo a solas con Él. Aunque no tienes que ser legalista con este tema, tener un tiempo regular con Dios ayuda a leer la Biblia, a hablar
con tu padre en oración, escuchar a veces música cristiana o simplemente quedarte sentado en silencio, comienzas a experimentar la presencia de Dios. De hecho, a veces la oración, ven Espíritu Santo, puede ser respondida en forma de una paz total, calma y quietud. Alabado sea, Señor, porque así como tu gloria llenó el templo de Salomón, ahora tu gloria llena a tu pueblo. Gracias porque todas tus promesas se cumplen en nosotros. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 76. El pueblo de Judá conoce muy bien a Dios. El pueblo de Israel respeta su nombre. Su templo está en Salem, su casa está en el monte Sión. Allí destruyó las flechas encendidas, los escudos, las espadas y las armas de guerra. Tú mostraste tu gloria, que es más grande que las montañas eternas. Esos soldados que se creían tan fuertes quedaron despojados y duermen por última vez. No pudieron levantar ni un dedo. El Dios de Jacob reprendió al enemigo. Tanto el jinete como el caballo quedaron paralizados. Dios mío, tú eres temible. ¿Quién puede enfrentarse cuando te enojas? Desde el cielo diste a conocer tu veredicto, y la tierra toda asustada se quedó en silencio cuando decidiste levantarte para hacer lo que es justo y salvar a la gente pobre y oprimida de la tierra. La gente te respeta. Cuando castigas a los malos, tú muestras tu furia, y los que sobreviven a ella te alabarán en un festival. Háganle promesas al Señor su Dios y cúmplanlas. Todos los que estén alrededor de él traigan ofrendas al temible. Dios vence a los grandes líderes del mundo, los reyes de la tierra le temen. Hechos capítulo 13 versos 42 al 52. Mientras Pablo y Bernabé se iban, la gente les pidió que regresaran al siguiente día de descanso para que les continuaran enseñando. Después de la reunión, muchos de los judíos y muchos devotos convertidos a la religión judía siguieron a Bernabé y a Pablo, quienes los animaban a seguir confiando en el generoso amor de Dios. Al siguiente día de descanso, casi toda la gente de la ciudad vino a escuchar la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron a todos allí, se llenaron de envidia, insultaban a Pablo y se oponían a lo que decía. Sin embargo, Pablo y Bernabé se atrevieron a hablar y dijeron: era necesario que ustedes conocieran la palabra de Dios primero, pero la han rechazado, ya que ustedes no se consideran dignos de tener una vida eterna. Entonces ahora iremos a los que no son judíos. Esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Te he hecho luz a las naciones, para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices, dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. El mensaje del Señor se anunció por toda la región, pero los judíos incitaron a algunas mujeres religiosas más importantes, a las autoridades de la ciudad, para que se pusieran en contra de Pablo y Bernabé. Los maltrataron y echaron fuera de la ciudad. Entonces Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo que tenían en los pies como señal de protesta y se fueron a la ciudad de Iconio. Los seguidores del Señor en Antioquía estaban muy felices y llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 14 versos 1 al 7. Como había hecho antes, Pablo y Bernabé fueron a la ciudad de Iconio y entraron a la sinagoga judía, como lo habían hecho en las demás ciudades. Hablaron tan bien que muchos judíos y griegos creyeron, pero algunos judíos no creyeron e hicieron que los que no eran judíos pensaran mal de los hermanos. Entonces Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio por bastante tiempo y hablaron con valentía acerca del Señor. Dios respaldaba el mensaje de su generoso amor por medio de las señales milagrosas y maravillas que ellos hacían. En la ciudad, unos estaban de acuerdo con los judíos, pero otros con los apóstoles. Así que toda la ciudad estaba dividida. Algunos judíos, sus autoridades, y otros que no eran judíos, trataron de hacerles daño y apedrear a Pablo y a Bernabé. Cuando Pablo y Bernabé se enteraron de esto, se escaparon a las ciudades licaónicas de Listra y Derbe y sus alrededores.
allí también continuaron anunciando el mensaje. Primera de Reyes, capítulo 7, versos 23 al 51. Entonces Hiram hizo de bronce un tanque grande de agua, de forma circular. La circunferencia del tanque era de 13 metros y medio y su diámetro era de 4 metros y medio y tenía una altura de 2,25 metros. Debajo del borde del tanque grande de agua había hileras de calabazas hechas de bronce y formato de una sola pieza con el tanque, 10 por cada medio metro. El tanque grande de agua descansaba sobre 12 toros mirando hacia afuera. 3 miraban al norte, 3 miraban al oriente, 3 al sur y 3 al occidente. El grosor de las paredes del tanque grande era de 8 centímetros. Su borde, en forma de copa, se asemejaba a un capullo de lirio. El tanque grande tenía una capacidad de 44.000 litros. Hiram hizo también 10 plataformas movibles de bronce, cada una medía 2 metros de largo, 2 metros de ancho y 1 metro de alto. Las plataformas eran unas tablas cuadradas puestas en un armazón. Cada tabla y armazón llevaban figuras de bronce de leones, toros y querubines. En la parte de arriba y abajo de estas figuras había diseños de flores tallados en bronce. Las plataformas tenían 4 ruedas de bronce con ejes también de bronce y en cada esquina de la plataforma había soportes para un tanque de agua. Los soportes tenían diseño de flores tallados en bronce y había un armazón arriba de cada tanque de agua que se extendía 45 centímetros arriba del tanque de agua. La apertura para cada tanque de agua era de 67 centímetros de diámetro. Debajo del armazón estaban las 4 ruedas que medían 67 centímetros de diámetro. Los ejes y ruedas formaban una sola pieza con cada plataforma movible. Las ruedas eran como las ruedas de un carruaje y todo lo que estaba en las ruedas era de bronce: los ejes, las orillas, los rayos y cubos. Los 4 soportes estaban en las esquinas de las plataformas y eran una sola pieza con la plataforma. Una banda de bronce terminaba la plataforma movible en la parte superior y era una sola pieza con la plataforma. Los lados de cada plataforma movible y el armazón llevaban una figura de querubines, leones y palmeras talladas de bronce. Estas figuras estaban talladas por todas partes en las plataformas, donde había espacio en la superficie de las plataformas movibles. Hiram hizo iguales todas las 10 plataformas de bronce fundido. Hiram también hizo 10 tanques de agua para las 10 plataformas movibles, uno para cada plataforma. Cada tanque de agua medía 2 metros de diámetro y tenía una capacidad de 880 litros. Hiram ubicó 5 de las plataformas al lado sur del templo, 5 de las otras 5 al lado norte, y puso el tanque de agua grande en la esquina sur-oriental del templo. Hiram también hizo calderas y palas y ollas, y terminó el trabajo que el rey Salomón quería que hiciera en el templo del Señor. Las 2 columnas, los 2 capiteles redondos que estaban encima de ellas, 2 rejillas que decoraban los capiteles, las 400 granadas en 2 filas para cada una de las rejillas que decoraban el alto de las columnas, las 10 plataformas movibles, los 10 tanques que iban sobre las plataformas, el tanque grande de agua apoyada sobre los 12 toros, las ollas y las palas y los tazones. Hiram hizo de bronce pulido todos estos objetos que el rey Salomón quería para el templo del Señor según la orden del rey. Todo se hizo fundir en moldes de arcilla cerca del río Jordán entre Sucot y Zaretán. Había tantas cosas de bronce que Salomón no le interesó averiguar el peso total del bronce que usó. Salomón mandó a hacer todos los demás objetos que había en el templo del Señor: el altar de oro, la mesa de oro en la que se ofrecía el pan que se consagraba a Dios, los candelabros de oro puro, 5 al lado sur, 5 al lado norte, delante del lugar santísimo, flores, lámparas y tenazas de oro, ollas, despabiladeras, tazones, recipientes y útiles para llevar las brasas de oro puro, bisagras de oro para las puertas que daban al lugar santísimo y para las del salón principal del templo. Así que el rey Salomón terminó el trabajo que quería hacer para el templo del Señor. Entonces reunió todo lo que su papá David había consagrado:
la plata, el oro, los objetos. Llevó todo eso y lo depositó en los tesoros del templo del Señor. Primera de Reyes capítulo 8 versos 1 al 21. Entonces el rey Salomón reunió en Jerusalén a todos los ancianos líderes de Israel, a los jefes de las tribus y a los líderes de las familias de Israel para trasladar el cofre del pacto del Señor desde Sión a la ciudad de David y al templo. Así que todos los israelitas se reunieron con el rey Salomón durante la fiesta del mes de Etanín, séptimo del mes del año. Todos los ancianos líderes de Israel se hicieron presentes y los sacerdotes levantaron el cofre sagrado. Los sacerdotes y los levitas llevaron el cofre del Señor, la carpa de reunión y los artículos sagrados que había en la carpa. El rey Salomón y todos los israelitas reunidos con él para este propósito celebraron el sacrificio de tantas ovejas y ganado ante el cofre del pacto que nadie pudo llevar la cuenta. Entonces los sacerdotes pusieron el cofre sagrado del Señor en su lugar bajo las alas de los querubines dentro del lugar santísimo del templo, porque los querubines estiran sus alas por encima del cofre sagrado y sus travesaños desde arriba. Los travesaños son largos, desde el lugar santo se les ven las puntas sobresaliendo del lugar santísimo, sin embargo, no se ven desde afuera y están ahí hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del cofre sagrado eran las 2 tablas de piedra que Moisés colocó dentro del cofre en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los israelitas después de que salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor y no pudieron seguir de pie y continuar su trabajo porque el templo del Señor se llenó de la gloria del Señor. Entonces Salomón dijo: el Señor hizo el sol para brillar en el cielo, pero habita en una nube oscura. Te he construido un templo maravilloso, un lugar donde habitarás para siempre. El rey entonces se volvió de frente hacia la asamblea de Israel para pronunciar la bendición para todos ellos, los cuales estaban de pie. Dijo así: bendito sea el Señor Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que prometió a mi papá David cuando dijo: desde el día que te saqué de Egipto, a mi pueblo Israel, no había elegido ninguna ciudad de entre todas las tribus de Israel para construir un templo en mi honor, pero ahora elijo a David para que gobierne a mi pueblo Israel. Mi papá tenía mucho interés en construir un templo en honor al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo a mi papá David: sé que tú tienes mucho interés en construir un templo en mi honor y eso es bueno, pero tú no me construirás el templo, sino un hijo que vas a tener. Él será quien construirá el templo donde se me dará honor. Así que el Señor cumplió su promesa y yo he asumido el poder en lugar de mi papá David. Soy el rey de Israel, tal como el Señor lo prometió, y he construido el templo en honor del Señor, Dios de Israel. Hice un lugar en el templo para el cofre sagrado, dentro del cual está el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados al sacarlos de Egipto. Finalizamos así nuestra lectura del día de hoy con esta palabra de oración. Señor, deseo tu presencia dentro de mí. Gracias porque tu morada está con tu pueblo. Te pedimos que nos llenes hoy otra vez con tu Espíritu Santo y hagas tu nombre grande entre nosotros. Señor, lléname hoy con el Espíritu Santo y con gozo. Ayúdame a hablar tan eficientemente que muchos crean. Ayúdame a no desanimarme por la oposición, por los complots o las revueltas. Dame la audacia para hablar valientemente acerca de ti. Te pido que confirmes el mensaje de tu gracia con señales y prodigios milagrosos. Ven, Espíritu Santo, haz que se cumpla tu promesa entre nosotros otra vez hoy. Gracias porque cada vez que oramos, ven Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y experimentamos un acrecentado sentido de la presencia de Dios entre nosotros. Ayúdame a priorizar mi tiempo y disfrutar de tu maravillosa presencia conmigo. Amén. Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, domingo 20 de junio, Día de la Bandera, Día del Padre, a quienes saludamos en este especial programa. Y qué mejor que pedir por cada uno de ellos y esta presencia maravillosa del Espíritu Santo en medio
de las familias en el día de hoy. Para todos, muchas bendiciones. Nos encontramos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.